Pero me preguntabas otra cuestión. Eso era en el asunto de determinar la sobrerepresentación, pero lo que yo le preguntaba también era, con toda su experiencia y todo lo que ha vivido en el Congreso, ¿cómo han cambiado? Las prácticas. Bueno, un componente. Los trabajos en el Congreso pues, son muy fluidos. Entonces, las prácticas se acuñan, se sostienen, se acuñan, se desactualizan, se acuñan otras, se van sustituyendo. Es decir, cómo podemos despachar los asuntos de una manera dentro de la Constitución, dentro de la ley, pero que ayude al flujo de los asuntos. Lo quiero contextualizar. O sea, cuando referimos una práctica parlamentaria, lo primero que hay que decir, oye, la práctica está dentro de la Constitución, ¿verdad? La práctica está dentro de la ley. No se trata de decir, oye, es que fíjate que aquí ya tenemos como práctica que no vamos a presentar dictámenes, aunque la ley nos obligue, o no vamos a respetar los tiempos para llegar a una votación. Es decir, la práctica no, pues, lo acaba de decir la Corte cuando resuelve la inconstitucionalidad de las reformas electorales planteadas por el presidente de la República, pues que no se respetó el proceso legislativo y por tanto invalidó todos los decretos. O sea, la práctica tiene que ser dentro de la Constitución de la ley. ¿Qué prácticas, digamos, yo podría apreciar a lo largo del tiempo? Y es una percepción que cruza muchas legislaturas. Es mejor la práctica de debatir que la práctica de dejar que las minorías o las oposiciones se expresen, no contestar y luego simplemente votar. Por ejemplo, a veces yo he observado que se hace eso. Se desahoga toda la oposición, se presenta el punto de vista de la mayoría, no hay debate, no hay en realidad una contraposición de ideas, se vota y asunto resuelto. Creo que no es la mejor práctica porque no le doy a la sociedad el punto de la razón de diferir o de las ventajas o desventajas de algo. Entonces, me parece que todo lo que va en contra de la práctica de una deliberación no ayuda. Déjame escoger una segunda. La iniciativitis. La iniciativitis. No nos recriminen tantas amigas y amigos nuestros. Por una derivación, a mi juicio equivocada, de la lectura de algunos medios de información sobre la mejor o peor calificación de una legisladora o un legislador con relación al número de iniciativas que presenta, tenemos cada sesión inundada de iniciativas. Inundada de iniciativas. ¿Por qué? Porque yo soy muy eficiente. Cuando digan, oye, ¿cuántas iniciativas presentas? No, hombre, qué bárbaro. 528 iniciativas en 3 años, o en los que tú quieras, en 6 años. Hazme la segunda pregunta. ¿Cuántas se aprobaron? Bueno, no. Eso no depende de mí. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces ¿a qué me refiero con la práctica? La práctica. A mayor número, grosso modo. Generalmente menor calidad. A mayor número, menor construcción de acuerdos. Creo que hay legislaturas en el pasado donde el concepto de la planeación legislativa del gobierno hacia sus representantes en el Congreso o las gentes que le son afines y de las propias bancadas tuvo procesos virtuosos o prácticas de una adecuada planeación legislativa. Estos son los temas, estos son los ordenamientos, estos son los calendarios. Esta, digamos, iniciativitis me habla a mí de dos cosas como observador, ¿verdad? Me habla de dos cosas. Que nadie está orientando a los legisladores, con todo respeto, si sus propuestas son pertinentes o no. Porque están buscando el número. El número. Y dos, no están necesariamente relacionadas con la construcción de acuerdos. A ver, vamos a hacer una agenda fuerte,
para algo en lo que todos estamos de acuerdo, que es cumplir el principio de trabajo igual, salario igual, sin distingo de género. Miren, aquí está toda la estadística. Y hay una marcada tendencia que no hemos podido revertir en más de 100 años de que a las mujeres les pagan menos. Tú lo sabes. Trabajo igual, salario igual. Es una frase de 1917. No llegó en la modernidad ni en la última transformación. No. Ahí está. Bueno, pero ¿qué tenemos? Tenemos una ley federal del trabajo que lo recoge, lo recibe, a lo mejor lo enriquece, pero no se cumple. No estoy acusando a nadie, no se cumple. Ahí están los números. Bueno, ¿cómo logramos que ese principio sí se cumpla? Vamos a entrar a la ley, vamos a entrar a los acuerdos. Vamos a entrar a explicarles a quienes generan empleo por qué eso no es tolerable, por qué eso no les da ninguna ventaja, por qué es una injusticia y por qué vamos a hacer que se respete la ley. A lo mejor es algo muy fácil o muy difícil. Y yo siempre lo he pensado en términos, hay una cosa que funciona en la ley laboral y funciona muy bien, que son las disposiciones en materia de inspección laboral para salud e higiene en el trabajo. A ver, ¿hay o no hay? ¿Está o no está? ¿Se respeta o no se respeta? Oiga, ¿por qué? Porque aquí manejan sustancias así y asado y ustedes no tienen equipamiento. Porque aquí están expuestos a estos riesgos y no tienen las rutas de evacuación o lo que sea. Y viene la inspección del trabajo y si no me adecuo yo a la ley y a los reglamentos, pues tache, dejo de funcionar. O sea, tengo sanciones y puedo tener hasta suspensión de actividades. ¿Qué será muy difícil decir? A ver, tráeme la nómina. Tráeme la nómina. ¿Qué hace Alma? ¿Qué hace Morelos? Hacen lo mismo. ¿Por qué no les pagas igual? No, es que a Morelos le pago menos. Pues es que deberías pagarle igual, ¿no? Bueno, me estoy riendo contigo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué será tan difícil? Sí me explico. O sea, ¿será tan difícil establecer normas para una inspección in situ? ¿Qué hacen estas personas? ¿Es comparable? ¿Es lo mismo? Deben ganar igual. No lo veo muy difícil. Bueno, es el tipo de cosas. Es decir, ¿para qué quiero yo 58 iniciativas? A lo mejor si las quiero o no las quiero, que no van acompañadas de este acuerdo. Pues sí, es planeación legislativa. Oye, dentro de la agenda que queremos hacer válida, es que este principio se cumpla. Regreso al corazón. La planeación legislativa. Creo yo que, al menos lo que yo observo, tú lo ves en muchas ocasiones, en las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios que anteceden a los periodos de sesiones, hacen unos listados kilométricos de la legislación que van a proponer, pero nunca rinden cuentas. Sí, oye, que lo hicieron o no lo hicieron, en fin, es un listado, pues, también es mucho de propaganda y lo entiendo. La tercera cuestión que me gustaría comentar, digamos, dentro de prácticas y otros usos. Yo creo que sí se ha perdido algo, a mi juicio sí se había avanzado. Creo que hemos perdido muchísimo en mecanismos de control de gestión y rendición de cuentas. Hay una reticencia a la comparecencia de los servidores públicos, hay una reticencia al ejercicio puntual de los instrumentos de control. Uno observa y las auditorías de desempeño, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, disminuyen por decenas, por centenas. El análisis puntual de los planteamientos para realizar nombramientos tienden a ser una circunstancia de mayoría-minoría. Podemos nombrar dice la mayoría, porque tenemos los votos. Sí, está bien,
pero ¿por qué no vamos analizando las cualidades? Analizando las capacidades, ¿por qué no? Y bueno, y esto está trabazón reciente de los nombramientos en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues porque la consideración de simular un acuerdo o no tener un acuerdo, pues es parte digamos, déjame voltearlo. Una buena práctica es la de construcción de formas para desahogar el control de la gestión pública y, desde luego, para alcanzar o construir los acuerdos necesarios. Hay otras cosas que, digamos, sí son y seguirán y son de mucho reconocimiento. Yo creo que sigue habiendo mucha flexibilidad y la aplaudo para que alguien más quiere hacer uso de la palabra, pueda hacerlo y no nos tenemos en el corset de que ya pasó el turno, por ejemplo, o de construir entendimientos. Hubo un dictamen, el dictamen llegó al Pleno, pero la discusión siguió y dentro de esa discusión en el Pleno se puede llegar a un entendimiento mejor y entonces se modifica el dictamen estando en el Pleno. Son buenas prácticas. Esas son buenas prácticas, porque están sustentadas en el acuerdo. Acuerdo que yo, por principio de cuentas, lo legitimo porque está sustentado en los votos de los representantes populares que llegan a esos entendimientos. ¿Me permite a mí decir 2 prácticas que yo he visto que han cambiado? Sí, claro, por supuesto. Una... Acuérdate que yo soy un observador del Congreso, ¿eh? Tú lo vives en carne propia. Una es la presidencia del Senado. En diputados se logró cambiar y modificar el asunto para que las presidencias de las mesas directivas de la Cámara de Diputados fueran rotativas, sí, entre los 3 grupos mayoritarios, en un asunto de pluralidad, como usted lo ha dicho. Eso fue un gran logro que se alcanzó allá. En el Senado había una práctica que para mí era muy interesante y que cuando yo ni siquiera la había sentido y la había vivido hasta que llegué al Senado y vi que esta mayoría no suelta la presidencia. Pero en otros tiempos sí rotaba la presidencia entre los grupos mayoritarios. Esa es una. La otra que también he visto y le estoy diciendo nada más de 2 que a mí se me hacen muy representativas de lo que estamos viviendo en estos tiempos en el Parlamento. El asunto de la presentación de una iniciativa y de todo el proceso legislativo, que es también un asunto deliberativo, creo yo, y de representatividad y de discusión y de construcción de acuerdos, que es bueno. Y también de darle al legislador y a su equipo, también, digámoslo en serio, de poder analizar los proyectos para determinar y decir esto puede ser bueno, esto puede ser malo, porque no todo es blanco ni es negro, hay grises. Claro. Pero esta excepción que hay para presentar iniciativas y que sean votadas en ese mismo momento en el que están siendo presentadas como urgente resolución, a mí me ha dejado muy atónita. Así yo creo que arrancamos en esta legislatura con el asunto de juicio político precisamente en Cámara de Diputados. Y recuerdo mucho una discusión en el Twitter, maestro, en las redes sociales, en donde decían, ay, es que, los diputados están votando una iniciativa sin dictamen. Qué ingenuos. No, a ver, es que claro que tenemos, o sea, está permitido un asunto, mientras que no sea una iniciativa constitucional, una reforma constitucional, podemos abordar estas iniciativas, pero que así como se presentan, se discutan y se voten, se me hace muy peligroso. Fue lo que le pasó al Plan B. La Corte ahí, y regreso un poco a un comentario, Alma, creo que la Corte ahí ya ha zanjado una parte de la discusión. Enhorabuena, porque es posible que en decretos de nivel ley, leyes o decretos de nivel ley, no de modificaciones constitucionales, se pida la urgente resolución, la tramitación sin el turno a comisiones. Es posible. Pero ahí no solo es práctica, ahí estamos hablando de norma jurídica. Y la norma jurídica requiere que haya una
motivación que sustente el privar a la comisión de conocer, de formular su dictamen y de regresar con esa opinión después de su análisis al pleno. Mira, creo que esto sí, por esto, o esto asá, por aquello. Entonces, rescato dos cosas de lo que tú dices. Sí ha habido una práctica de acelerar, entre comillas, el proceso legislativo sin turnar a comisiones. Pues yo diría, pues a puñaladas iguales llorar es cobardía. El especialista de esa práctica era un líder priista no me acuerdo, es Beltrones en la de 12-15, o sea, llegaban las cosas y así salían. Sin embargo, ahí lo que veo es, digamos, es una práctica que en el análisis fino, en impugnaciones ante la Corte, ya se ha visto que tiene límites legales y reglamentarios, o reglamentarios con sustento constitucional, para decirlo mejor. Entonces, esa es una cuestión. La práctica de el acceso de las minorías a la titularidad de órganos de dirección parlamentaria u órganos de dirección política. Sí rescato lo siguiente: ¿se practica más o se practica menos la convivencia democrática entre opciones distintas? No, se practicaba más antes, se practicaba menos ahora. Es una educación democrática. Pero lo que me narras del Senado, a mi juicio, tiene que ver en dos cosas. Una, la ley, lo que dice la ley. Dos, su violación. Y tres, no sé si sea por desconocimiento, no lo sé. No sé si sea por error táctico, que se convirtió en un error estratégico. En estos 6 años, Morena no tenía el número de senadoras y senadores para presidir la Junta de Coordinación Política durante 2 legislaturas. La ley dice que para presidir la Junta de Coordinación Política en ese periodo de tiempo, o sea, la legislatura, se requiere tener la mitad más 1 de los senadores del mismo grupo parlamentario. Tenían 61 y 61 se quedaron. Pudieron haber transferido del PT, del PES, sí, pero no lo hicieron. No lo hicieron, estos eran 61. Pues no podían. Entonces, porque se quedaban sin lo necesario para tener grupos parlamentarios. Pero bueno, también eso de que ya hay grupos parlamentarios con 4, con 3, pues... Puede haber diferentes razones. ¿Qué dice la ley? Que para tener acceso, cuando nadie tenga la mitad más 1 por solo el grupo parlamentario, para rotar la presidencia de la Junta, la rotación es entre el que tenga más y las fuerzas políticas que tengan al menos 1/4 parte del Senado. Para presidir la Junta hay que tener 32 integrantes en el grupo parlamentario. Entonces tenemos en 2 extremos. Morena no tenía la mitad más 1 y el PAN, que era la segunda fuerza, no tenía 32. Lo que ha ocurrido, es una pésima práctica que se olvida de la ley y no fue conducida, y voy al corazón de tu pregunta, a acuerdos políticos de mayor calidad. ¿A qué me refiero? Tú tienes 6 años en la Junta al partido en el mayoritario, ningún año. Oye, a ver, yo te hago la pregunta: ¿por qué tú sí se reconoces 65 si todos tienen 61 y a mí no me reconoces 32 si tengo 26? O todos coludos o todos rabones, diría mi tía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que Morena, por lo que acabo de señalar, dice: yo me instalo aquí 6 años. ¿Cuál era la negociación razonable? Razonable. Muy bien. ¿Cómo va a rotar la mesa directiva entre fuerzas políticas cada año? Es un ejemplo. El primer año va a ser la segunda fuerza,
el segundo año la primera fuerza, el tercer año la tercera fuerza. Esa es una negociación razonable. ¿Cómo se elige al presidente de la mesa directiva del Senado? Es legal, es perfectamente legal, por mayoría absoluta. ¿Tiene el partido en el poder y sus aliados el número de votos suficientes? Sí. No me acuerdo si tienen 75 o más o menos. Sí. Entonces, lo que tienes es la renuncia a una auténtica convivencia democrática entre fuerzas políticas distintas. ¿Tenía mejor práctica en eso el Senado de la 62ª y 63ª? Sí, sin duda. Sí, sin duda. No sé si los senados anteriores eran mejor práctica, no, simplemente se fueron por la ley, la aplicaron. ¿Por qué digo que tuvo mejor práctica el Senado de la 62ª y 63ª? Porque hubo un parlamentario del Verde que presidió, porque hubo un parlamentario del PRD que presidió, porque hubo parlamentarios del PAN que presidieron y también parlamentarios del PRI. Pero, digamos, esa, no sé si decirle, Alma, práctica o decir algo más, ¿no? Que es respeto al principio de la convivencia democrática entre opciones políticas distintas. Pues, maestro, de verdad, muchísimas gracias por esta charla muy ilustrativa, histórica, conceptual. De verdad, agradezco muchísimo que haya podido estar con nosotras y con nosotros en este diálogo. Y pues nada, no sé si hay algo con lo que usted quiera cerrar como con este programa. Agradecerte mucho, reconocerte la tarea tan importante que realizas. Estimo que la difusión que le das en esta oportunidad con la modesta participación de tu servidor a lo que ocurre en la conformación de los órganos de representación popular y su funcionamiento contribuye a dar fortaleza a nuestra ciudadanía, que es el actor fundamental de nuestra Constitución. Sí, y a quienes en realidad estamos ahí en esos espacios, nos debemos, porque todo nuestro trabajo debe ser por y para ellos. Por supuesto. Entonces, muchísimas gracias una vez con más, mucho maestro. Gusto. Espero un día volverlo a invitar. Cuando tú me invites, aquí estaremos con mucho gusto. Muchísimas gracias a ti, bebé de luz, que nos acompañaste en este súper diálogo. Te deseo una bonita tarde, una bonita mañana, una bonita noche. Bueno, bye.